el Senyor té preparat aquest matí per nosaltres. Gràcies, Senyor, perquè tu et manifestes a cadascú de les nostres vides segons la necessitat que tenim. Però el cert és que tots tenim un buit que només té forma de Déu. I amb generositat ens has respost a aquesta necessitat. Ens has regalat a la persona de Jesús, la qual no podem contenir, sinó que necessàriament hem de compartir amb tothom. Ajuda ara al Rubén a aquesta predicació, que realment arribi als nostres cors i ajudi a canviar tot allò que hagi de ser canviat. En nom de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿estáis preparados para hablar de pasta? Vamos a hablar de dinero hoy. Quiero empezar con un par de ejemplos porque yo creo que es importante pensar en cómo gestionamos nuestro dinero. Tengo dos sobrinas, en mi caso es fácil, solo tengo dos sobrinas. Yo como soy limitadillo me viene bien. Dos y así es fácil. Tengo dos sobrinas y una de mis sobrinas es la típica chica que cada día se compra algo. No sé si conocéis a alguna persona así. Seguro que no. Es muy raro. Mi sobrina cada día se compra algo. Una cosita, no gasta mucho, ¿no? Pero se compra algo porque tiene este punto, ¿no? Muchos de su familia le hemos dicho, oye, se llama Keila, oye, Keila, esto no está bien. Yo soy feliz así. Se ha casado. Ya no se compra cada día algo. No sé qué ha pasado. Pero se ha dado cuenta que quizás su prioridad era otra. Uno de mis compañeros de trabajo es una persona realmente muy seria en sus cosas, gestiona bien su dinero, todo bien. Tiene un pequeño defecto, le apasiona la bici. Tiene una bici que vale más que vuestros coches. A veces me cuenta una historia de que se ha comprado no sé qué, de no sé cuánto. El Tony sabe de qué hablo, Tony, tú sabes, ¿eh? Y se ha comprado un asiento para la bici que es no sé qué, tal y cual. Y bueno, ¿y qué tal? Dice, 1.500 pavos. A él le parece normal, ¿eh? ¿Cómo gestionamos nuestro dinero? Os recuerdo que cuando empezamos esta serie, Moisés nos recordó que la Biblia tiene más de 3.000 versículos que hablan de dinero, cuando solo hay 500 que hablan de amor o 500 que hablan de fe. Algo preveía Dios en el ser humano. Nos guste o no nos guste, el dinero está en el centro de nuestra vida, porque tenemos que pagar gastos, tenemos que pagar facturas, tenemos que vivir, ¿verdad? Y vivir nos cuesta dinero. Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que nos ha pedido Marcos para hoy, que es 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 7, y después 9, del 1 al 15. Y antes de empezar, quiero empezar con un versículo para que sepáis ya cuál es mi criterio, que no es mi criterio. El rey David, en el primer libro de Crónicas, dice algo que para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi vida en general y con respecto a este dinero, ¿no? Y dice en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 14, pues todo es tuyo, Dios, y de lo recibido de tus manos te damos. Y este principio me ha acompañado, ¿no? Porque la gente, cuando empezamos a funcionar en la vida, empezamos a tener cierto éxito, nos pensamos que es gracias a nosotros, ¿no? Y no es así. 2 de Corintios, capítulo 8, empezando en el versículo 1, dice, estoy leyendo en la versión Reina Valera del 2020, hermanos, también os hacemos saber de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, que en medio de grandes pruebas se han mantenido con mucha alegría y a pesar de su extrema pobreza, abundó la riqueza de su bondad. Porque yo doy testimonio de que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
han sido generosos. Con insistencia nos rogaban que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los creyentes. Y sin nosotros esperarlo, incluso se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Por eso le pedimos a Tito que acabara esta obra de gracia que él había comenzado entre vosotros. Por lo tanto, como en todo, abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en entusiasmo y en vuestro amor por nosotros. Abundad también en esta gracia. No estoy dando órdenes, sino que al ver la diligencia de otros, quiero comprobar la generosidad de vuestro amor. Vamos al capítulo 9, empezamos en el versículo 1, dice, en cuanto a la ayuda para los creyentes, está de más que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena disposición, de la cual yo he hablado con orgullo entre los de Macedonia. Pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro ejemplo ha estimulado a la mayoría. Y he enviado a los hermanos para que en este asunto nuestro motivo de orgullo por vosotros no sea infundado. Y para que, como le he dicho, estéis preparados. No vaya a ser que si algunos macedonios van conmigo, os encuentren desprevenidos y nosotros nos avergoncemos, por no decir vosotros, de este proyecto. Por tanto, consideraré necesario pedir a los hermanos que fueran antes a vosotros y acabaran de recoger vuestra ofrenda que ya habíais prometido, para que estuviera preparada como una ofrenda generosa y no como una ofrenda mísera. Esto os digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Que cada uno dé, como decías antes, Benja, que cada uno dé como haya propuesto en su corazón. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo necesario con abundancia para practicar toda clase de buenas obras. Así está escrito. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra también le dará para comer, y él multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Para que al ser enriquecidos en todo, seáis del todo generosos, lo cual por medio de nosotros será motivo de acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple a los que falta a los creyentes, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por la experiencia de esta administración, ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra generosa contribución para ellos y para todos. Además orarán por vosotros, pues os aman a causa de la eminente gracia que Dios os ha dado. Gracias a Dios por su don inenarrable. Hablar de dinero es incómodo. Es incómodo. No se le pregunta a los demás, oye, ¿cuánto dinero ganas? Es de mal gusto. Y no nos atrevemos a decirle a los demás, oye, tienes que ser generoso. Pero en algún momento de la vida de los cristianos, alguien te dice que parte del cristianismo tiene que ver con el dinero y con la generosidad. Es verdad que mi padre me decía, no te preocupes, hijo, el bolsillo es lo último que se convierte. Es verdad. Porque esto de tener que compartir de lo que tenemos, quitarnos de lo que tenemos nosotros para dar, esto nos cuesta un poco, ¿no? Y además, ¿cómo decidimos qué cantidad vamos a dar? ¿Con qué intención damos? ¿Cuáles son nuestros motivos para dar? Muchas preguntas, ¿eh? Creo que hay un grupo de cristianos que se sienten en la obligación de dar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros ingresos aumentan y nuestras circunstancias económicas mejoran? ¿Qué responsabilidad nos atrae esto? ¿Qué pasa si no queremos dar? Bueno, vamos a ver qué consejos nos da Pablo con respecto a todo esto. De hecho, él lo plantea como la gracia de dar, como la bendición, la generosidad que supone dar. Y todo esto lo basa en 3 fundamentos bíblicos. Y es muy interesante, por lo menos para mí ha sido muy interesante. La gracia de Dios, la cruz de Cristo y la unidad del Espíritu. He basado esta predicación en un librito de John Stott que se llama La gracia de dar y que creo que me ha dado las pautas un poco para seguir esto. Lo digo por si algo no os gusta, no es mi culpa, ¿eh? No soy yo. No, sí soy yo. La primera cosa es que dar es una expresión de la gracia de Dios. Y es curiosa la forma de empezar la explicación que tiene Pablo. Fijaos en el versículo 8.1.
Dice, sabemos saber acerca de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Podemos traducir aquí gracia por generosidad. Podemos pensar que la gracia que Dios le ha dado a los macedonios es lo que ha hecho que esta gente tengan ganas de dar. Pero es que aquí habla de extrema pobreza. Dar cuando alguien está en la extrema pobreza es complicado. Quizá este mensaje que os estoy dando a vosotros no lo podría dar en otro lugar del mundo donde tienen $1 para vivir cada día. ¿Habéis pensado lo afortunados que sois de estar viviendo en este país? En un país libre, que podéis trabajar, que podéis ganar dinero, que podéis vivir cómodamente. El problema es que nuestra cultura ha matado el sentimiento de compartir y de dar. Vivimos en una cultura de triunfo personal que lo que te dice es protégete a ti y a los tuyos, a tu familia, a tu entorno. Tenemos poca sensibilidad hacia los demás. Sí que es verdad que hay algunas personas, ¿verdad? Las ONGs y todo esto, pero además, cuando nos encontramos con esto, hemos vivido timadores, aprovechados. Yo personalmente soy muy reticente a dar a las grandes ONGs, porque no sé dónde va el dinero. No sé cómo lo gestionan. No sé qué parte necesitan para su propia administración y no le llega a las personas que yo quiero que les llegue. En el versículo 5, Pablo le pide a Tito que acabe la obra de exhortar a los corintios para que sigan el ejemplo de los macedonios en su generosidad. Yo quiero transmitiroslo a vosotros. Quiero transmitiros el ejemplo de los macedonios a la iglesia de Granollers en su generosidad. Os habrán hablado muchas veces de todo esto. Pero tú tienes una responsabilidad y debes de saber cómo gestionarla. Y hay otra cosa muy curiosa que encontramos en la Biblia, que hay personas que tienen el don de dar. Dice Romanos 12:8, y encontramos entre los dones, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Bueno, me llamó la atención, empecé a trabajar un poco esto y claro, es verdad, hay personas, todos los cristianos estamos empujados a cuidar a los demás, ¿verdad? Pero hay unos pocos que son pastores. No todos. Todos los cristianos estamos llamados a ofrendar, pero algunos están llamados a dar con generosidad. Y no sé si conocéis casos, pero hay algunos casos famosos. Yo siempre repito uno, no os lo quería repetir esta mañana, pero mi esposa me dijo, repítelo, que este te encaja perfectamente, aunque lo hayas contado otras veces. Bueno, la persona que yo conozco en la historia del cristianismo más generosa era el señor que diseñó las excavadoras. Este señor diseñó las excavadoras, era creyente, y el diseñar la excavadora pues se suponía que cada excavadora que se vendía en el mundo, él cobraba dinero. Pues imaginaos, muchas excavadoras, mucho dinero. Y él cuenta en su biografía, dice, yo estaba tan agradecido a Dios por tantísimo dinero que me estaba llegando, que llegué a dar el dinero a la obra de Dios a paladas. Y dice esto, a paladas. Dice, el problema de Dios es que la pala de Dios es más grande. Y el dinero que me llegaba a mí era más todavía, ¿no? Hay gente que tiene este don de la generosidad. Pero todos somos responsables de ser buenos administradores de lo que recibimos de Dios. Y dar se inspira en la cruz de Cristo. Dice el versículo 8, no estoy dando órdenes. Me ha llamado la atención, no estoy dando órdenes. Sino que al ver la diligencia de otros quiero comprobar la generosidad de vuestro amor. Y entonces apela a la cruz de Cristo. Qué curioso. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Sabemos que esta referencia es una referencia más espiritual, ¿verdad? No habla de dinero, del dinero de Jesucristo. Pero es curioso que la use aquí para impactarnos a nosotros. Dice, oye, pensar que el propio Dios se hizo pobre para que vosotros fuerais ricos. Quizá vosotros deberíais haceros un poco pobres también para que otros sean ricos.
También dice Pablo en el versículo 12 de que hay que dar de forma proporcionada. Él no quiere que ninguno de nosotros nos arruinemos. También tiene que poner freno a los entusiastas. Porque si hay buena disposición, se acepta lo que uno tiene, no lo que no tiene. Versículo 12. Varias veces en el libro de Hechos escuchamos la expresión según sus posibilidades. Tú eres padre, primero cuida de tus hijos, si eres madre. No puedes ser muy generoso con los demás y que tus hijos pasen hambre, ¿verdad? Lo entendemos todos, ¿no? Esto es sencillo. Hay que saber cuáles son nuestras prioridades, hay que saber cuáles son nuestras posibilidades. Hechos 11:29, los miembros de la iglesia de Antioquía envían ayuda a los hermanos de Judea porque habían oído que llegaban tiempos de hambre. Y dice el versículo, según los recursos de cada cual. Yo diría que nuestro corazón y nuestra inteligencia deben ir a la par. Deberíamos ser generosos con sensatez. Ninguno de los que estamos aquí tenemos capacidad para solucionar los problemas de todas las personas. Tenemos que ser sensatos en cómo invertimos nuestra generosidad. Y ahora voy a daros un argumento que a mí me ha sorprendido. Y es que dar contribuye a la igualdad. Era algo que nunca me lo habría planteado así. Tengo que reconocer que este argumento de Pablo no solo me ha sorprendido, sino que nunca lo había pensado, ¿no? Pero dice en el versículo 13, no se trata de que para que otros sean aliviados, vosotros sufréis escasez, sino que en este tiempo con equidad vuestra abundancia supla la falta de otros, y para que también su abundancia supla vuestra necesidad. Y así habrá igualdad. Creo que la Biblia no habla de comunismo. No dice que todos vamos a ser iguales, ¿no? Y que todos tenemos que repartir lo que tenemos. No habla de comunismo, pero sí de equilibrio. Sí de que si tu oportunidad, si tu forma de vida tiene mucha más capacidad que el que tiene menos posibilidades en tu entorno, deberías compartir para igualar el entorno, para equilibrar el entorno. He encontrado una frase de Julius Nyerere, expresidente de Tanzania, que cuando tomó el poder dijo que quería construir una nación en la que nadie se tenga que avergonzar de su pobreza al ver la riqueza de otro y nadie se tenga que avergonzar de su riqueza al ver la pobreza de otro. Y me ha gustado mucho esta frase. Tenemos que vivir en un espíritu de igualdad. Cuando damos, ayudamos a otros y contribuimos a la igualdad que estamos predicando. Y ahora no estamos hablando de dinero, estamos hablando de dignidad. Pero la dignidad también pasa porque las personas tengan suficientes recursos para vivir. Y ver a otros nos anima. En el capítulo 9, Pablo se disculpa por ser tan insistente. Dice, en cuanto a la ayuda para los creyentes, está de más que yo os escriba, pues conozco vuestra disposición, vuestra buena disposición. Pero una vez ha dicho que se disculpa, sigue con el discurso. Él se disculpa, pero sigue contando. Creo que él también es consciente de lo difícil que es convencernos a todos de que la generosidad es una bendición para otros y para nosotros mismos. Por eso hace una pequeña jugarreta, si me permitís la expresión. Enfrenta a los hermanos del norte con los del sur. Si queréis luego lo podéis volver a leer, ¿no? Cuando él habla de Acaya, de Macedonia. Y entonces Pablo ha estado hablando a las iglesias del norte, las iglesias de Filipos, del ejemplo de los hermanos de las iglesias del sur de Grecia, de Corinto. Y este ejemplo ha servido para estimular a los del norte. No sé si os estoy haciendo un lío con el norte y el sur, pero espero que me sigáis, ¿eh? Ahora lo hace al revés. Envía a los hermanos del norte a Corinto para que tengan lista la ofrenda prometida. Dice que espera que sea generosa y no mísera. Y les está, entenderme la expresión, haciendo un poco competir, ¿no?
les está haciendo ver cómo los demás son generosos para que eso nos empuje a ser generosos. Y tengo que deciros que yo he tenido la suerte de vivir un entorno muy generoso, donde he recibido generosamente. Primero, mis padres, que además fueron los que me enseñaron la bendición de la gracia de dar, pero también mis suegros, grandes amigos. Durante mucho tiempo, sobre todo cuando empecé mi empresa, que sabéis que sigue funcionando, gracias a Dios, hubo 5 años de desierto, donde llegar a fin de mes era complicado, muy complicado. Y recuerdo especialmente algunos amigos que cuando nos decían, oye, vamos a salir a cenar juntos, y nosotros decíamos, no podemos. Y me acuerdo que había un amigo especialmente que me decía, no te preocupes que pagaremos a medias. Y pagar para él a medias era que yo ponía 10 euros y él ponía 200, ¿no? Esto me ha marcado toda la vida, ¿eh? La generosidad de las personas que en los momentos difíciles de mi vida estuvieron allí y nunca me pidieron nada a cambio. Buscad ejemplos. Y si no los tenéis, sed vosotros ejemplo. Sed ejemplo de generosidad porque los demás os van a ver y van a entender que ser generoso es de bendición para todos. Dar generosamente. Y llega un ejemplo de vida, ¿no? En su momento era el sembrar, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, mira, el que sembra generosamente va a recoger generosamente y el que siembra miserablemente va a recoger miserablemente. Creo que está clara la instrucción de sembrar como dar, ¿no? Y un paréntesis, ojo, algunos han interpretado estos versículos como el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Sabéis, este que dice que contra más das, más recibirás. Bueno, este no es un principio bíblico reconocido ni un principio de regla de 3. A más ofrendas, más dinero te da Dios. Esto no funciona así, ¿no? No hay una causalidad directa. Tú pones más y recibes más. Esto es lo que dice el Evangelio de la prosperidad. Pero es cierto, por lo menos según mi experiencia personal, que Dios bendice al que da con alegría. Dios bendice al que da con alegría. Dice el versículo 7, porque Dios ama al que da con alegría. Es importante también en este concepto, ¿no? Dios ama al que da con alegría. Y entonces volvemos al versículo, uno de los versículos claves, que cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Y esto también es muy importante y quiero pararme un segundo a reflexionarlo. Es muy importante que orar antes de ofrendar. No hay una obligación de llegar a la iglesia y poner algo, ni por obligación, ni por buenas causas, ni porque queremos agradar a Dios y ya está. No. Hay que hacerlo pensando en lo que estamos haciendo. Hay que hacerlo con convicción. Hay que hacerlo sabiendo qué es lo que queremos dar antes de venir aquí a dar. Dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya tiene que estar en tu corazón. Tienes que saber lo que quieres hacer y por qué quieres hacer esto. Pablo pide que lo pensemos, que lo guardemos y lo demos. Se puede dar la ofrenda cada semana. Yo creo que estamos en un mundo diferente al de Pablo. Se puede dar la ofrenda cada semana, cada mes, cada trimestre, como tú quieras. Esto es tu decisión. Tenemos además las posibilidades bancarias para no tener que llevar el dinero encima si no quieres hacerlo. Puedes traer el dinero en efectivo, puedes hacer lo que quieras. Lo importante es que tienes que tomar la decisión de cuánto quieres dar y por qué. Tiene un sentido. No lo hagas porque sí. Y aunque no hay una cantidad estipulada, la Biblia siempre habla como ejemplo de los diezmos como algo habitual y de las ofrendas para situaciones especiales. Es una forma de ayudarnos a tener una idea en la cabeza, ¿no? Pero insisto que cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Acordaos del ejemplo de los fariseos y la viuda, ¿os acordáis, verdad?
le daban mucho y hacían ostentoso, ¿no? Y llegó la pobre viuda con sus 2 blancas y le dice Jesús, esta es la que ha dado, porque de lo que tenía para comer ha dado. Es lo que hay en vuestro corazón. Y también quiero deciros que hay una cosa muy chula en este capítulo, que es que dar promueve la gratitud al Señor. Llegamos al final y el tono de Pablo es triunfante. 4 veces dice Pablo que el resultado último de las ofrendas es promover la gratitud y la alabanza al Señor. Y que esta debe ser la motivación más importante. 9:11. Ser generoso será motivo de acción de gracias a Dios. Para que al ser enriquecidos en todo, seáis del todo generosos, lo cual por medio de nosotros será motivo de acción de gracias a Dios. Versículo 12. No solo suple lo que falta a los creyentes, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Por esto ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra generosa contribución para ellos y para todos. Dicho de otra manera, por vuestra solidaridad. Versículo 14. Os he dicho que habían cuatro motivos. Y darán gracias a Dios por su don inenarrable, por vuestro ejemplo. En otras traducciones se dice por su don indescriptible. Es curioso porque es la única vez que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. La única vez. La gracia de dar nos hace uno en Cristo. 4 o 5 conclusiones rápidas. La ofrenda significa mucho más que dar dinero. Si te quedas con ese concepto, no he sido capaz de explicarte bien lo que yo quería. No es solamente dar dinero. La espiritualidad y lo práctico tienen que actuar juntas. ¿Sabéis la frase ni obras sin fe, ni fe sin obras? Cuando damos porque somos cristianos, otros ven en nosotros la gloria de Dios. Yo tengo la suerte de haber hecho algunas veces cosas y cuando me han preguntado por qué, he dicho porque estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Y os digo que esto impacta. Acabo con la frase con la que acaba John Stott el libro del que os decía esta mañana que había tomado las ideas de esta predicación, y cito textualmente. Repito, cito textualmente. Dice John Stott: espero que el estudio de estos capítulos nos ayude a aumentar nuestras ofrendas, nos persuada a dar de forma más organizada, sistemática y sacrificada. Yo, pues el primero a quien ha beneficiado este estudio es a mí, ya he revisado mis donativos y los he aumentado. Espero que tú hagas lo mismo. Curiosa la forma de acabar el libro de un hombre que nos explica cómo tenemos que hacer nosotros las cosas. Pues que esto nos sirva por lo menos para reflexionar y pensar cuál es el concepto que tenemos de ofrenda cada uno de nosotros. Amén.